Hola a todos y bienvenidos. Como siempre, un verdadero placer para mí volverme a encontrar con todos vosotros. Fijaros, continuamos hoy con el ciclo que iniciábamos la semana pasada dedicado a este tema tan complejo, tan apasionante y tan especial como es el de cómo gestionar el cambio. Fijaros, decíamos la semana pasada que era un tema, yo os decía, que apasionante, y os hacía un poco el guiño de que siempre digo que todo es apasionante. Bueno, yo cuando uno cree en algo siempre le resulta apasionante, pero os decía que este tema en concreto lo era porque tiene una característica especial, porque hablar de gestionar el cambio, como os decía, es hablar de todo y no hablar de nada, ¿no? Es hablar sobre algo que subyace permanentemente en nuestra vida, tanto personal como profesional, aunque aquí nos ciñamos fundamentalmente a la vida profesional, y que en cierta manera nos ubica, o pretendo que nos ubique en una metodología orientada a que sepamos manejarnos, ¿no?, entre los alambres de cualquier situación que tenga que ver con nuestro propio desarrollo profesional. Decíamos el otro día, y lo traigo aquí para refrescarlo, que la propia palabra desarrollo significa cambio. Y muchas veces, estando aparentemente muy bien preparados para algo, muchas veces nos cuesta avanzar o escalar en ese desarrollo profesional porque quizás no nos hemos parado a analizar, a trabajar o a convertirnos un poco en estrategas de cómo realmente avanzar y profundizar en cualquier situación que nos ubique en una migración de un estado actual a un estado diferente. Fijaros, de un estado actual a un estado diferente. Hoy vamos a hablar, como os decía, lo que es la segunda parte de este webinar, que lo vamos a dedicar fundamentalmente a hablar de la acción al resultado. El otro día le dedicamos bastante tiempo al análisis propio, a herramientas de autoconocimiento, a lo que realmente sería la primera fase. Y hoy daremos un salto cualitativo para ubicarnos fundamentalmente en cómo eso que el otro día podíamos identificar en nosotros mismos lo podemos convertir en herramientas y en recursos que realmente nos provoquen la acción y de la acción nos lleven al resultado. Pero antes, y como siempre, contaros un poco la estructura de cómo trabajaremos esta tarde, que será la habitual para los que ya sois asiduos a este tipo de seminarios o a los que estuvisteis ya la semana pasada. Como siempre, estaremos aproximadamente una hora en total, dedicando estos primeros 40 a 45 minutos a una primera exposición mía. Después, como siempre, haremos una brevísima pausa para a continuación pasar, como siempre digo, a la parte más interesante y más enriquecedora, que es aquella en la que recibo y recibimos todos vuestras aportaciones, que es francamente lo más interesante. Ahí estaré encantado de poder comentar cualquier aspecto que creáis oportuno o bien poderos responder a cualquier aspecto que también penséis que es necesario. Bien, vamos allá. Os decía el otro día que el cambio es permanente, el cambio está asociado a nuestro propio desarrollo profesional y tenemos que tener en cuenta que el cambio tiene dos características fundamentales, que el otro día yo creo que las estuvimos manejando permanentemente y que ahora me gustaría ponerle dos nombres o dos etiquetas esenciales. Una, que el cambio es progresivo. Lo repito, el cambio es progresivo. No podemos pasar de un estado a otro de manera inmediata, aunque eso fuera lo que realmente nos apeteciera. Y en segundo lugar, algo muy importante, al ser el cambio un estado y una situación absolutamente progresiva, iremos detectando que en esa secuencia, en esa progresión en la que vamos avanzando a esa nueva situación de cambio, identificaremos que tenemos estados de ánimo diferentes. Estados de ánimo que, como vimos un poco el otro día, y hoy pretendo profundizar un poquito más, nos va a condicionar, en cierta manera, nuestra capacidad de acción. Nuestra capacidad de acción que, fijaros, da título hoy, o es el subtítulo del ciclo del webinar de esta tarde, que es realmente lo que nos ubica en la posibilidad de obtener resultados. Por tanto, fijaros lo importante que es que identifiquemos y tengamos perfectamente asumido estas dos características, para que podamos, en cierta manera, trabajar con ellas y manejarlas fundamentalmente con eficacia. Os las repito, la primera, que entendamos que el cambio es progresivo, y dos, que el cambio siempre estará sujeto a un camino paralelo de estados de ánimo que suelen estar producidos o suelen estar alimentados por la emoción que en cada momento vayamos teniendo. Fijaros, si tuviéramos que resumir de una manera muy general
qué 4 grandes fases tiene un proceso de cambio, y en cierta manera nos ubica ya en una metodología global, yo diría que básicamente tiene 4. La primera fue la que vimos durante el webinar pasado. Es decir, es todo aquello que tiene que ver con mi propio autoconocimiento, con ese análisis personal que me permita saber cómo percibo yo el cambio, cómo afronto situaciones nuevas. Y fijaros, ahí el otro día hablamos y trabajamos esta parte y os propuse algunas pequeñas herramientas de reflexión y de análisis. Esa parte fundamentalmente está orientada a que identifiquéis cómo afrontáis habitualmente una situación de cambio en vuestra vida, en general, y que luego tengáis la capacidad de particularizar las situaciones concretas, es decir, que tengáis la capacidad de hacer un análisis situacional, un análisis que finalmente os identifique sobre cómo es vuestro comportamiento en función de diferentes situaciones o en función de diferentes escenarios a los que os enfrentéis. Eso es muy importante. Ya os digo que las personas, en función de nuestra personalidad, tenemos formas de responder bajo patrones bastante comunes, pero es verdad que luego podemos ser capaces, si le dedicamos tiempo, análisis y reflexión, identificar fundamentalmente en qué situaciones veo el cambio como algo negativo o en otras puedo ver el cambio como algo positivo. Ese análisis es muy importante, porque ese análisis es el que me va a permitir empezar a saber qué hacer para poder avanzar en ese estado progresivo que siempre es y siempre resulta el cambio. La segunda fase importante es construir una imagen. ¿Construir una imagen de qué? Construir una imagen del destino. Decíamos el otro día que una situación de cambio es pasar de un estado actual a un estado diferente, a un estado futuro. Bien, tengo que ver perfectamente ese estado futuro. Muchas veces no somos capaces de avanzar con eficacia y avanzar como realmente quisiéramos porque muchas veces la emocionalidad nos agarrota, nos paraliza, en cierta manera nos limita. Y estoy hablando de emociones negativas, pero a veces las excesivas emociones positivas también en cierta manera nos nublan la capacidad de pensamiento, a veces por euforia o por un optimismo desmedido. Pero como os decía, tenemos que tener la frialdad para identificar cuál es el estado futuro en el que realmente quiero encontrarme. Y tengo que construir una imagen sobre ese estado. Si no construyo una imagen que me identifique cuál es el destino, difícilmente podré recorrer ese camino. Y la imagen mejor que puedo construir es aquella en la que yo me vea en ese estado y en la que yo me vea desarrollando o moviéndome en ese estado como a mí me gustaría realmente moverme. Es decir, hay un cambio en mi vida, hay una nueva situación y tengo que tener la capacidad de imaginarme cómo yo me veo desenvolviéndome en esa situación. ¿Por qué? Porque esa será la imagen, ese será mi objetivo, ese será mi reto a conseguir. Ahí tendré la capacidad de identificar qué necesito para poder llegar a eso que es el estado en el que realmente me gustaría verme en esa nueva situación de cambio. En tercer lugar, fijaros, importantísimo, que identifique qué necesito para llegar a ese destino. ¿Qué necesito para ser realmente protagonista de esa imagen que me he creado sobre cómo va a ser la nueva situación? Y en cuarto lugar, en esta breve y brevísima metodología, desarrollar un plan de acción. Si tengo claro cómo soy, si tengo claro cómo me estoy comportando en esa situación de cambio, si tengo claro cuál es la imagen y el objetivo, por tanto, al que tengo que llegar, si tengo claro qué recursos voy a necesitar para ser fiel a esa imagen que estoy recreando, el cuarto elemento de esa metodología es que establezca un plan. Que establezca un plan de acción en el que me permita identificar todos y cada uno de los pasos que voy a tener que ir desarrollando para llegar ahí. Y por cada paso, como veremos a continuación, por cada paso, que tenga la capacidad, casi a modo de espina de pez, que tenga la capacidad de identificar un hito y todos los recursos asociados a ese pequeño paso de gigante, en algunos casos, que tengo que ir dando en ese proceso de cambio. Fijaros, apelo a algo al que el otro día dedicábamos mucho tiempo y en el que quise ser extremadamente insistente, ¿no? Que es esa capacidad de análisis, a esa capacidad de reflexión, a esa capacidad de saber dónde estoy y dónde quiero ir, y a esa capacidad de, en cierta manera, saber gestionar muy bien emocionalmente esas emociones que en un momento determinado, ante una situación de cambio, son las que nos envuelven para bien o para mal. Para bien o para mal. Cuando son para bien, fantásticas, pero cuando en cierta manera son negativas, pues tenemos que saber convivir con ellas con el fin de que no nos paralicen y que nos lleven a la acción. Fijaros, es el título del seminario, del webinar de esta tarde, de la acción al resultado. Solamente podremos obtener resultados en esa nueva situación dando pasos, moviéndome,
pasando a la acción. Y aquí podemos vernos en dos situaciones diferentes. Una, que no haya acción, porque realmente esté paralizado por la situación que sea, o dos, que no quiera dar o que no esté dando los pasos adecuados, es decir, que no esté haciendo las acciones más adecuadas. Fijaros, uno de los objetivos de esta tarde es que podamos establecer qué hacer en cada momento y cómo hacerlo y cómo recuperar todo eso de lo que somos realmente capaces de hacer y muchas veces no somos conscientes de todos. Os hablaba el otro día, sobre todo lo refresco para quizás alguno de vosotros si no pudo estar, que tenemos muchísimos más recursos de los que realmente creemos. Tenemos en nuestro consciente muchos recursos, pero tenemos también en nuestro inconsciente otros muchos que hemos utilizado en ocasiones que luego por razones de diferentes tipos a lo mejor quizás hemos olvidado. Os propondré tratar de una pequeña metodología para cómo recuperar todos esos recursos que nos han venido muy bien en muchas ocasiones y que quizás no estamos siendo ahora conscientes de que los tenemos.